Buenos días, sean bienvenidos a nuestro cuarto día de este coloquio, octavo coloquio interinstitucional de Historia y Diseño, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana y llevado a cabo sobre todo por el área de Historia del Diseño y contando con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí estamos una vez más en este recinto homenaje a Juárez, en el cual pues vamos a dar cabida a nuestras pláticas del día de hoy. Vamos a comenzar con la primera participación, que es del diseñador de la comunicación gráfica Martín Lucas Flores Carapia, amigo y profesor de la universidad, del Departamento de Evaluación de Historia del Diseño, de Evaluación del Diseño en el Tiempo, y trae un tema que se llama el papel y la evolución de la imprenta. Les voy a leer un poco acerca del profesor. Él es licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAM Azcapotzalco. Él prestó sus servicios profesionales en Lúdica Diseño. Dirigió el Departamento de Investigación y Diseño del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y fue distinguido con la mención honorífica por el George Wittenberg Award por su trabajo editorial. Ha colaborado en más de 50 publicaciones de arte y cultura. Actualmente desarrolla su labor como diseñador de manera independiente e imparte clases de diseño de la comunicación gráfica en la unidad de Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al profesor. Gracias. Buenos días. Bueno, yo traigo el tema de el papel y la evolución de la imprenta. En esta pequeña conferencia lo que buscaré es buscar las interrelaciones que se dan entre la evolución de dos industrias, digamos, independientes que se fueron ligando a través del tiempo. Es decir, en un principio eran cosas relativamente independientes. Bueno, es frecuente que citemos a Gutenberg como el creador de la imprenta, debido a que él logró conjuntar su trabajo de orfebre con los tipos móviles que existían ya en China, ¿sí? El papel que ya existía, ¿sí? Y la primera pregunta que buscaría resolver o atender es ¿por qué tarda tanto en llegar a Europa estos elementos, el papel, los tipos móviles que ya existían en Oriente, básicamente en China, tal vez en Corea, tardan en llegar a Europa, ¿no? Porque la conjunción de esos elementos lo hace Gutenberg ya en el 1440, cerca de ese año, ¿sí? Bueno, ahí lo que estamos viendo es una fábrica de papel en la antigua China, es una ilustración y ahí se ve que están procesando el papel. Sí, nuevamente es un esquema, este es un esquema contemporáneo, pero se ve que están procesando y produciendo papel. ¿Sí? Bueno, los tipos móviles fueron inventados en China, se le atribuyen a Bai Sheng, cerca del 1040 después de Cristo. Por otro lado, en Corea habían intentado hacer esos tipos móviles de bronce. Sin embargo, esas tecnologías no tuvieron gran auge debido a varios factores. La primera es que sus caracteres eran muchísimos. O sea, para la escritura básica, pues son casi 200 caracteres, mientras que en la cultura occidental son 28, ¿no?
Entonces, debido a eso, no era práctico porque implicaba pues grandes cajas con cientos de moldes, ¿no? Sí, bueno, ellos ya tenían prensas, sí, que utilizaban para imprimir xilografía, es decir, los moldes eran hechos de madera y utilizaban también para otras técnicas de grabado, ¿sí? En un principio, bueno, aunque comenzaron a llegar elementos de papel a Europa, los chinos conservaban el secreto, utilizaban el papel solamente para manuscritos baratos. Eso quiere decir folletos, volantes o sermones que digamos de menor importancia. No querían para las cosas cultas de importancia, para los asuntos de la iglesia, bueno, utilizaban el pergamino, ¿sí? ¿Por qué utilizaban el pergamino? Porque era considerablemente más durable, ¿sí? Ellos consideraban que podía durar hasta 1000 años el pergamino manuscrito, y el papel era visto con desdén por su fragilidad y por su debilidad, ¿no? Entonces, en comparación, el pergamino parecía mucho más estable y duradero. Entonces, las ventajas del papel, bueno, era más ligero, más fácil de manejar, más fácil de cortar en tamaños estándar. Era mucho más barato que el pergamino, ¿sí? Sin embargo, para los asuntos relevantes se seguía prefiriendo, por mucho tiempo se siguió prefiriendo el pergamino, ¿no? Para los libros se escribían a mano y el papel pues no era considerado para eso. Por otro lado, ese es otro de los elementos de por qué a pesar de ya tener papel desde mucho antes, no se había usado para imprimir porque, digamos, era visto con desdén, ¿no? Y por el otro lado, el pergamino no era un elemento imprimible, no era fácil de manejar para impresión, ¿sí? Bueno, fueron los árabes quienes llevan como parte de su cultura. Los árabes tenían contacto más con los chinos, entonces ellos llevan el papel hacia Europa, probablemente sean Italia y España, los países donde se comienza a producir. Se dice que cerca del año 1150 en España o en Italia en el 1276, aunque esos datos están sujetos a comprobación. Obviamente los españoles dicen que ellos tuvieron antes la producción de papel, y los italianos también se debaten ahí en ese dato. Sin embargo, bueno, sabemos que cerca de por esas fechas comenzaron a producirse ya papeles en Europa, ¿sí? Bueno, se veían las desventajas, la fragilidad, la desgarrabilidad, la rugosidad, ¿sí? Entonces, eso hacía difícil la impresión, ¿sí? Para los tipos móviles que proponía Gutenberg, un papel muy delgado podía significar la rotura, era imposible de imprimirse, se necesitaban papeles más estables y duraderos. Esa es otra de las razones por las que tal vez tardó tanto en producirse impresos en Europa. Sí, también era la recepción de los pigmentos podría no ser la ideal. Entonces, pues bueno, y hay que considerar que también era considerablemente más barato tener a copistas que estuvieran transcribiendo los textos que tener una máquina produciendo, ¿no? En ese momento así era.
bueno, consideraban que el pergamino podía durar 1000 años, a diferencia del papel que parecía efímero, ¿no? Sin embargo, poco a poco se fue superando esa resistencia contra el papel, ¿sí? Hubo que buscar nuevas fórmulas para la preparación del papel, para la preparación de las tintas y para que la escritura sobre papel se fuera siendo más de uso común y fuera más útil. Para fines religiosos se siguió usando el pergamino, no les parecía un material idóneo, sin embargo comenzó a popularizarse para otros fines. ¿Cuáles fueron esos otros fines para los que comenzó a popularizarse el uso del papel? Uno es la academia, ¿sí? En las incipientes universidades, tomar apuntes, que los estudiantes o los mismos profesores tomaran apuntes, era más práctico usarlo sobre papel que sobre otros materiales. Entonces, lo que dicen algunos estudiosos es que si bien el pergamino fue signo de la cultura católica de la Edad Media, el papel es un signo de la cultura de la cultura universitaria y de la cultura de la Reforma. ¿Sí? Entonces, la imprenta de Gutenberg solo fue posible hasta el momento, fue posible en ese momento porque ya se tenía un papel de buena calidad, se tenía a disposición de tintas de buena calidad, ¿sí? Eso quiere decir que aunque a alguien se le hubiera podido ocurrir algo similar antes, no hubiera sido posible porque el desarrollo del papel no era suficiente para soportar la presión a la que sometían el papel durante la impresión. En ese grabado, ¿sí? Lo que vemos es al impresor haciendo fuerza para presionar el papel contra los tipos móviles, y para eso se requería un papel de muy buena resistencia. Sí, esa es la Biblia que imprimió Gutenberg, ¿sí? A 2 columnas, y pues bueno, ya tenía cierta consistencia, el papel tenía que tener ciertas características como estabilidad del dimensional. Eso quiere decir que estuviera constante el tamaño del papel y que no se modificara fácilmente ante los cambios de temperatura y humedad, como sucedía con el papel en siglos anteriores, ¿sí? Esa es una impresión contemporánea con tipos móviles. Sin embargo, quise ponerla por una razón. Logramos ver ahí claramente en esa foto la presión que hacen los tipos móviles contra el papel. Es decir, otros tipos de papeles más delgados se romperían ante esa presión. Vemos el relieve que dejan los tipos contra el papel, ¿sí? Bueno, hay que considerar también que en un principio la imprenta no fue bien recibida, ¿no? Era vista con recelo debido a que, por un lado tenía altos costos, la gente religiosa lo veía como que era una máquina la que hacía las cosas y no había detrás la mano de un artesano, ¿no? Entonces, bueno, fue visto con recelos. Se dice que incluso era más caro, ¿no? En algún momento los materiales impresos resultaban más caros que los materiales manuscritos, porque en ese momento la mano de obra de los copistas era relativamente barato, y pues en comparación de eso, la fundición de los moldes para los tipos pues era bastante caro, ¿no? Entonces, incluso se dice que algunos materiales impresos, para reproducirlos, ponían a copistas amanuenses a transcribir los textos, ¿no? Se dice que muchos amanuenses incluso no sabían leer y escribir, solo copiaban
las formas. Ese es el Museo Gutenberg, ahí vemos la prensa con la que trabajaba. Es una reconstrucción, no es digamos la original. Otra vista, ahí alcanzamos a ver del lado izquierdo las cajas de formación y del lado derecho la imprenta, ¿no? Ahí están son componedores, son los que van tomando los tipos para colocarlos en las cajas, ¿sí? Las cajas están organizadas en orden alfabético y así van tomando ellos los materiales. Bueno, esa es una caja, ya es una foto contemporánea, pero nos ilustra bien la manera en que se hace la composición, o se hacía la composición tipográfica sobre en esta tecnología. Ahí alcanzamos a ver un taller, se ven los entintadores, se ven los asistentes que van colocando el papel, ¿sí? Así, esa tecnología quedó vigente por muchos años y durante todo ese tiempo la evolución del papel fue gradual. ¿Qué es lo que se buscaba al mejorar el papel? Una, que tuviera mejor resistencia, ¿sí? Y la otra cosa que era importante era la posibilidad de la estandarización. Eso quiere decir que pudiéramos tener pliegos de iguales dimensiones, ¿sí? Justo con la misma dimensión, pliegos con el mismo gramaje, es decir, que que fuera uniforme el ancho del papel en todo el pliego, ¿sí? No que hubiera partes más gruesas que otras, y la otra es que fuera consistente en cuanto a que todos los pliegos del mismo lote, incluso de lotes similares, tuviera el mismo grosor, el mismo tamaño y las mismas características, para que así pudiera hacerse producción en serie en las imprentas. De otra manera, era la suerte y el azar la que decidían el resultado en la imprenta. Entonces, bueno, es en esos momentos, después a Gutenberg, donde la industria de producción editorial, digamos las imprentas, y la industria del papel comienzan a ir de la mano y comienzan a producirse papel en función de lo que necesita la imprenta, y las máquinas de impresión comienzan a hacerse de acuerdo al papel disponible, ¿sí? Entonces ya no era el hacer ajustes a cada impresión, sino podían considerar que ya el pliego de papel venía en un tamaño estándar y que el impresor podía confiar en eso. Sí, ahí vemos una fábrica de papel, entonces ya hay formatos estandarizados, se vuelve algo de oficio, entonces había personas especializadas en el tamizado del papel, ¿sí? Había personas especializadas en la parte, le dicen de cocina, porque ponen a hervir las fibras, entonces el cocinado de esas fibras, había especialistas. Entonces los gremios comienzan a especializarse y comienzan a generarse profesionales dedicados a cada una de las actividades necesarias, ¿sí? El libro, con la popularización de la imprenta y el papel ya estandarizado, bueno, se fue perdiendo la carga de sacralidad de los libros. Es decir, antes se veía el libro como un elemento sagrado, el cual era solo para asuntos religiosos, y ahora de repente comenzaba a ver libros ya de muy diversos temas. Ya no era solamente el asunto religioso, sino, bueno, había ya libros de asuntos académicos, libros relacionados con la vida cotidiana y de muy diversos temas. Se comenzó a diversificar la temática de los libros, ¿sí? Ya no era solamente de asuntos religiosos, sino que comenzó a ver otros temas, ¿sí? Incluso de entretenimiento, es decir, ya la lectura no solo era con fines religiosos o políticos, sino también con otros fines.
Sí, aquí nos dice Covarrubias, curiosamente lo censurado en otros tiempos se convirtió en el admirado de hoy. ¿Sí? Bueno, ahí está una imprenta, sí, pues ya producían en serie. ¿Sí? Ese es de 1700, cerca de 1730. Se ve en la parte alta el tendedero de impresos. Los impresos tardaban en secarse, ¿no? Entonces, pues iban colgándolos, iban produciendo en serie y había ayudantes que comenzaban a colocar los impresos al tendedero, ¿no? Para que se secaran. La tinta, a base de óxidos de fierro, tardaba en secar, ¿no? Y además se humedecía el papel para que tuviera mejor recepción de la tinta. Entonces, bueno, tardaban en secarse los papeles. Y si era importante la calidad del papel, era importante determinar su origen, quién lo había producido. ¿Por qué? Porque se volvió importante y se volvió un asunto de marca. Entonces, los productores de papel comenzaron a dejar marcas de agua, les llaman así, a marcas que se puede ver translúcidas a través del papel. Generalmente se dejan en una de las esquinas, en uno de los extremos del papel, para poder identificar quién era el productor de ese lote de papel, ¿sí? Porque ya era un asunto de calidades y del prestigio de la casa productora del papel. Aunque eran talleres grandes, se buscaba y era importante los estándares de control de calidad para la producción, porque pues era relevante para la industria editorial. Esa es una caja, ahí está el formador colocando las líneas para imprimir. No es fácil esa labor, hay que colocar los tipos de derecha a izquierda y se va formando al revés, entonces es muy fácil confundir letras similares como la P y la Q o la B y la D, ¿no? Entonces, sí es un trabajo laborioso y generar correcciones a veces era laborioso. Ese es eso es un molde, se ve la caja, se ve algunos elementos, ahí vemos cómo era el trabajo de formación. Más tipos móviles, aquí lo que vemos son tipos móviles de madera, ¿no? Que para muchas cosas, bueno, la gilografía se seguía utilizando, seguían para titulares, todavía en el siglo XIX se producían algunos titulares con moldes grandes, digamos los moldes grandes eran hechos de madera para titulares. ¿Sí? Ese es un museo, se ven tipos móviles chinos, puede ser ahí en ese museo se tienen desde el siglo XVIII al XIX y entonces ellos seguían usando la gilografía y seguían tallando tiras completas con los titulares. Esos moldes eran usados para periódicos chinos, ¿sí? Bueno, para superar ese asunto de la composición, esta es una máquina de linotipia que se utilizaba para generar líneas completas en formación. La máquina de linotipia se introdujo ya más adelante, siglo XIX, y ahora las fábricas de papel lucían así. Ahora eran grandes máquinas que producían el papel en grandes rollos, ¿sí? Ya había producción en serie. Aquí habían sido sustituidos los oficios, ya para el siglo XIX, los oficios de los que hacían el papel y habían sido sustituidos por obreros, ¿sí? Ahora ya no era el artesano el que fabricaba el papel, sino era la clase obrera la que iba a trabajar a estas fábricas. Eso quiere decir, bueno, se conservaban los estándares de calidad, pero en gran medida ya no era un proceso artesanal, sino más bien industrial, ¿sí?
Ahí también vemos una fábrica de papel, vemos ahí que están trabajando mujeres, ¿sí? En el control de las máquinas. Esta es una máquina para imprimir de Marioni. Ahí lo que vemos es, por un lado, en la parte alta está el encargado de colocar el papel sobre el rodillo, y del otro lado hay un trabajador que le va dando vueltas a la manivela para generar las impresiones. ¿Sí? Entonces, esa manivela después fue sustituida por otros elementos, ¿sí? Como movidos por máquinas de vapor y después eléctricas, ¿no? Ahí está otro modelo de máquina del siglo XIX para imprimir. Entonces, bueno, lo que vemos es que la industria del papel y la industria de producción de máquinas va en función de una de la otra, ¿no? Entonces se producían esas máquinas en función del tamaño de los pliegos de papel y iba muy de la mano. De hecho, todavía encontramos de que los impresores hasta la fecha buscan esta relación entre que el proveedor de papel tenga los tamaños que su máquina necesita, ¿sí? Entonces se da una relación comercial entre los impresores y los productores de papel. Esta es una máquina norteamericana, ¿sí? Esta es una máquina de Marioni. En Francia comienza él a producir maquinaria industrial. Ya los tipos móviles se producían también de manera industrial, y el papel, pues ya vimos que la industrialización era inminente, ¿no? Ese es un anuncio publicitario de una de las máquinas de Marioni, ¿sí? Me llama la atención que el anuncio esté en español. Estaba vendiendo prácticamente máquinas de impresión hacia todo Europa, y tal vez algunas de esas máquinas incluso llegaran a América, ¿sí? Las máquinas de impresión siguieron creciendo, y con ello siguieron creciendo los formatos de papel. Es decir, para producir periódicos cada vez se requería pliegos más grandes. Incluso los periódicos más grandes eran considerados como los periódicos serios, ¿sí? De pliego grande, y los periódicos más pequeños eran vistos como panfletarios, es decir, poco confiables o de información dudosa, ¿sí? Entonces, bueno, las máquinas iban creciendo, los pliegos también, y nuevamente se vuelve a dar una especialización, cambia la especialización de la imprenta. Ahora hay personas que lo que hace el trabajador es ir colocando los pliegos en cierta posición para que vayan entrando de manera correcta hacia la máquina, ¿sí? Y hay personas, un obrero que tal vez esté especializado en el manejo de la tinta, ¿sí? Esa es otra máquina de Marioni. También tenía dos posibilidades de surtir papel hacia el rodillo impresor, ¿sí? Ahí vemos todavía las máquinas de Marioni funcionando a principios del siglo XX, ¿sí? Lo único que se hizo con muchas de esas máquinas fue sustituir a la persona que giraba la manivela por un motor eléctrico, o un motor primero fue a vapor, después fue eléctrico, y con ello aumentar las velocidades de impresión. Ahí alcanzamos a ver los pliegos de papel que salían en cada vuelta, ¿sí? Ahí vemos otra máquina de Marioni, ya todavía funcionando en el principios del siglo XX, ¿sí? Esa es la imprenta
el Severiana, ¿sí? Que todavía funcionaba en 1919 y seguían funcionando las máquinas de Marioni. ¿Sí? Y bueno, Marioni también comienza a producir no solo máquinas que son capaces de imprimir pliegos, ¿sí? Es decir, lo que se llama prensa plana, sino comienza a producir máquinas que van requiriendo de el papel en una bobina, es decir, en un formato continuo del cual va la máquina tomando el papel. Eso tenía varias ventajas. La primera ventaja era que no necesitaba un sistema de alimentación tan complejo, es decir, las prensas planas requieren una alimentación de papel complejo y continuo, y en eso se iba mucho de la energía de la máquina, en la alimentación de papel. En este caso lo que se usaba era el rollo, lo cual agilizaba el suministro de papel, agilizaba el proceso de impresión, y pues ya ahí vemos las bobinas de papel, ¿sí? Que son las rotativas. Es la fotografía de una rotativa. Ahí está, esa rotativa toda utiliza tipos móviles, entonces se componían todo el pliego, por ejemplo, para el periódico, se usaba básicamente para eso. Se formaban todas las páginas del periódico con tipos móviles y después entraba esa caja a la rotativa para comenzar a producir. Pero estas máquinas pues requerían de suministro de papel. Ahí vemos otra de las máquinas. Del lado derecho se alcanza a ver, es la manivela manejada por un motor eléctrico. Esa es otra de las rotativas. Vemos en la parte de arriba la carga de papel que va suministrando el papel para los rodillos de impresión, y hacia la derecha lo que vemos es la salida de los papeles ya impresos hacia la dobladora directamente para obtener así los pliegos. Entonces, bueno, la revolución industrial, por un lado, daba elementos para producir mejor papel y por el otro lado las máquinas para imprimirlas. Ahí vemos otra foto de un taller de impresión. Están produciendo papel ya impreso. Es otra de las rotativas. Ahí se ve el momento en que están colocando una de las bobinas de impresión para comenzar a imprimir. De hecho, en el momento que se coloca el papel, significa que ya está lista la matriz para imprimir, y se va a comenzar a trabajar, ¿no? Ya una vez colocado el papel, la idea era que se acabara todo el rollo, porque era inconveniente dejar pedazos de la bobina, ¿no? La bobina ya con poco papel generalmente era desechada porque ya no era conveniente arrancar la máquina con una bobina de poco papel, ¿no? Sí, ahí vemos una fábrica de papel, es España. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Bueno, el requerimiento de las máquinas de impresión eran papeles en grandes bobinas, de gran tamaño, y entonces en ese momento comienza un continuo crecer de, por un lado, los pliegos de papel y por el otro lado las máquinas de impresión, ¿sí? Ahí vemos también otra fábrica de papel. Ahí están produciendo pliegos de papel para pliego, ¿sí? No para rotativa. Es así ya como lucen las imprentas a principios del siglo XX, ¿sí? También a principios del siglo XX se comienza a popularizar en las imprentas el uso de
ya diferentes tipos de papel. Hay ya una gran diversidad de ellos. En el siglo XIX, pues bueno, ya se comienza a utilizar los papeles cubiertos y los papeles de fibra maderosa que se habían desarrollado en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, comienzan a popularizarse en el siglo XX. Entonces, bueno, tenemos el papel de fibra maderosa, que ahora en este momento esos papeles de principios del siglo XX están teniendo muchos problemas para su conservación. Son papeles que se resecan con mucha facilidad, se amarillentan, ¿sí? Y en principios del siglo XX se populariza el uso también del cuché. Ahí vemos el papel cuché ya del siglo XX. Y en el siglo XX también comienza a utilizarse el offset. Ahí vemos una máquina de impresión a varios cabezales, ¿sí? Esa es una para imprimir una tinta, ¿sí? Ahí vemos el rodillo de impresión y la placa de impresión para imprimir en offset. Entonces, estas máquinas requieren de pliegos estables. Se busca que tengan buena estabilidad dimensional los pliegos y que tengan estándares de alta calidad, debido a que el offset puede reproducir detalles muy finos y entonces se necesita papeles que logren conservar esos detalles, ¿sí? Hay muchos papeles, por ejemplo los de fibra maderosa, que aunque puedan recibir puntos muy pequeños, tienden a correr la tinta. ¿Sí? Vemos ahí otra máquina de offset, ¿sí? Y bueno, también las rotativas se van hacia el offset, ¿no? A producir en grandes cantidades, con grandes bobinas de papel que funcionan por tonelaje, es decir, ya no se compran por cantidad de pliegos, sino por toneladas, ¿sí? Vemos los cabezales de impresión, uno para cada tinta, ¿sí? Y de repente las fábricas de papel comienzan a lucir así, a mediados del siglo XX. Ya son cosas grandes, ¿no? Esa es una máquina que imprime offset y aplica hot stamping en línea. Entonces ya son máquinas gigantescas de roto offset, ¿sí? Y la demanda de papel pues es altísima de estas maquinarias, ¿sí? El goco grabado, ¿sí? También son máquinas de grandes dimensiones y de alto consumo de papel, ¿sí? Eso es el panel de control de la máquina solamente, ¿no? Ahora las fábricas de papel lucen así, ¿no? Si las vemos y las comparamos con las de siglos anteriores, la evolución y los requerimientos que está pidiendo el mercado son cada vez mayores. Bueno, con la llegada de la era digital, muchas personas comenzaron a pensar en que, bueno, ya al tener las publicaciones de manera digital, ya no íbamos a utilizar el papel. Lo que hemos visto hasta la fecha es que, más que reducir el consumo de papel, esto ha aumentado, debido a que cada vez es más fácil imprimir. Sí, digamos, a principios del siglo XX, mandar a imprimir algo era hacer un manuscrito, llevárselo al impresor, que hiciera una caja, que formara el texto, que se corrigiera y que se pusiera a imprimir, ¿sí? Ahora lo que sucede es, se trabaja algo en la computadora y tras un clic estamos imprimiendo ya. Entonces, no es que haya sustituido el papel los medios digitales, sino que los medios digitales se han vuelto exigentes en cuanto a la producción de papel y cada vez piden más papel en formatos estándares, con diversas características para las tintas que manejan en medios digitales, y lo que estamos viendo es que cada vez consumimos más papel, ¿no? Bueno, ahí termina mi presentación.
Muchas gracias. Pues cedemos un espacio para las preguntas. No sé si tengan algún comentario que quieran